Muy buenas noches, estimados colegas, estimados participantes. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. Por favor, recordar nuestras pequeñas reglas. Mantengamos apagado la videocámara para que la señal que yo emita y la señal que ustedes reciban sea de la mejor calidad y mantengamos apagado el micrófono. Hasta el momento en que veamos por pertinente participar, indagar, preguntar, es decir, construir conocimiento. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. Em, Hemos quedado en esta parte. Veamos el tema de análisis de variaciones horizontales y verticales. ¿Qué es lo que dice? Los procedimientos de revisión analítica, porque son pruebas analíticas, son evaluaciones a la información presupuestaria y financiera realizado mediante el análisis de las relaciones lógicas entre datos financieros y no financieros e implican comparaciones de montos registrados con expectativas que desarrolla el auditor. Los procedimientos analíticos también incluyen la investigación de fluctuaciones o relaciones identificadas que sean inconsistentes con otra información relevante o que difieran de los valores esperados por un monto significativo. ¿Qué aspectos comprende esta revisión analítica? Los procedimientos de revisión analítica comprenden la aplicación de comparaciones, de cálculos, de indagaciones, de inspecciones y de observaciones para efectuar el análisis y desarrollo de expectativas. Respecto a las relaciones entre los datos financieros y de operación, con el objeto de compararlos con los saldos contables o tipos de transacciones que se hayan registrado. Los procedimientos de revisión analítica se basan en el supuesto de que existen relaciones entre los datos y que continuarán existiendo en ausencia de información que evidencia lo contrario. Si las, si las relaciones esperadas se mantienen, estas proporcionan la evidencia de que los estados financieros representan los hechos y transacciones pertinentes. Deme un segundito, por favor. Revisión analítica en la etapa de planificación. Análisis de variaciones horizontales, análisis de la composición vertical, ratios financieros, comparaciones de la información financiera con la información presupuestaria, determinación de relaciones entre cuentas del estado de situación financiera con los rubros del estado de resultados y la información presupuestaria, análisis comparativo del presupuesto de inversión frente al presupuesto de gastos corrientes. Dame un segundito, por favor. ¿Ya? Ujú. Dame un segundo, por favor. Tengo un problema con mi tera. Ya. Ya. Ya, ahora sí. Esa es en la etapa de planificación. La revisión analítica como prueba sustantiva. Prueba de ingresos entre la información presupuestaria, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo.
Prueba de gastos corrientes y gastos de inversión con cuentas del estado de resultados y cuentas de activos permanentes y el estado de flujo de efectivo. Prueba los saldos de balance incorporados en la información presupuestaria con los saldos finales del estado de situación financiera. Prueba de ingresos tributarios y no tributarios relacionados con el cobro y saldo en cuentas por cobrar. Prueba de depreciación de activos de propiedad, planta y equipo y amortización de intangibles. Pruebas para la razonabilidad de las estimaciones de cobranza dudosa. Pruebas de depreciación de valor de activos, propiedad, planta y equipo. Análisis de la evaluación de sueldos. Veamos el uso de los procedimientos analíticos. Los procedimientos analíticos se utilizan para examinar y comparar la información financiera y no financiera relevante del periodo, incluyendo la ejecución presupuestaria. También se realizan comparaciones similares sobre la relación existente entre la información seleccionada con ejercicios anteriores. Los procedimientos incluyen pruebas de razonabilidad, análisis de tendencia o análisis de relación. Propósito de los procedimientos analíticos. Durante la etapa de planificación, los procedimientos analíticos se ejecutan para ayudar al auditor a comprender las operaciones de la entidad, sus fuentes de financiamiento y gastos, el registro de las transacciones, eventos inusuales, relaciones y tendencias que hayan ocurrido en el periodo bajo examen o transacciones que puedan señalar riesgos inherentes o riesgos de control. Identificar la presencia de posibles errores en los estados presupuestarios y financieros. Identificar y comprender las políticas contables más significativas. Determinar el diseño y materialidad de las pruebas y alcance de los procedimientos de auditoría a ser realizados. Diseñar y aplicar en una fecha cercana a la finalización de la auditoría procedimientos analíticos que ayuden al auditor a formarse una conclusión general sobre si los estados presupuestarios y financieros son confiables con la comprensión que tenemos de la entidad. ¿Cuáles son los propósitos? Primero, comparar la información presupuestaria y financiera reciente con la información presupuestaria y financiera del periodo anterior. Una clave para ejecutar un procedimiento analítico efectivo es utilizar información que sea comparable en términos de periodos de tiempo. El auditor puede realizar el análisis de razones sobre la información del presente año y compararlas con las del periodo anterior. El auditor debe hacer esto para estudiar las relaciones entre la ejecución presupuestaria del periodo con los componentes de los estados financieros e incrementar su comprensión sobre las actividades de la entidad. El auditor debe discutir las fluctuaciones significativas o inusuales identificadas con el personal apropiado de la entidad, las cuales deben quedar evidenciadas en los papeles del trabajo del auditor. Los procedimientos de revisión analítica no necesitan ser corroborados con explicaciones adicionales, porque el resultado de su ejecución será evaluado posteriormente. Sin embargo, las explicaciones podrían ser razonables y consistentes para el auditor. La falta de explicación del personal de la entidad sobre la causa de una fluctuación puede indicar la existencia de riesgos inherentes o riesgos de control. Identificar fluctuaciones significativas. Las fluctuaciones son diferencias entre los montos registrados y los esperados por el auditor, basados en información comparativa financiera y el conocimiento de la organización. Las fluctuaciones se refieren a ambas diferencias entre montos del presente periodo e información del anterior. La identificación de fluctuaciones es un asunto que está determinado por el criterio del auditor. El auditor establece criterios para seleccionar fluctuaciones significativas. Al considerar estos parámetros, el auditor debe considerar el monto de la fluctuación en términos de tamaño absoluto y o la diferencia del porcentaje. Discutir las fluctuaciones significativas o inusuales con la administración y con las personas adecuadas. Las conclusiones extraídas de los resultados de los procedimientos de revisión analítica, diseñados y ejecutados anteriormente, deben ser interpretados y analizados por el auditor para extraer información razonable que están destinadas a corroborar las expectativas del auditor e informar y discutir con la administración las fluctuaciones o relaciones que son inconsistentes con otra información relevante.
o que se diferencian de los valores esperados para un rubro importante. Por lo tanto, el auditor deberá investigar y discutir con la administración estas diferencias y obtener las evidencias de auditoría apropiada en materia de respuestas de la administración o la realización de otros procedimientos de auditoría que sean necesarios en las circunstancias sobre las cuales basarán sus conclusiones. Para ello, el auditor deberá buscar explicaciones de los cambios significativos, identificar cambios significativos no explicados, detectar fluctuaciones atípicas, detectar ausencia de fluctuaciones esperadas, analizar evolución de las tendencias detectadas, efectuar observación sobre las condiciones en que se desenvuelve la entidad, efectuar observaciones sobre las condiciones del sector, diseñar y ejecutar procedimientos de auditoría de acuerdo a las explicaciones o justificaciones, a la evaluación de la materialidad de los rubros analizados y a los riesgos que se pudieran determinar al no encontrar justificaciones razonables a las variaciones encontradas. A ver, veamos un caso, denme un segundito. La idea es cómo hacemos en la práctica, ¿no? Porque la teoría está bien bonita, bien fácil, pero veamos cómo justamente podemos efectuar. Deme un segundito. Deme un segundito, por favor. Justo ahora no encuentro. Pucha. Mm, ujú, ya. Ajá, ya. A ver. Ahora sí. Ya. A ver. Las pruebas analíticas son muy fuertes. ¿Ya? En confiabilidad son y en financiera son demasiado fuertes. Por eso les decía, ¿no? Que esa planilla, que deben estar mirando, a ver, voy a ver si está bien. Esa planilla deberíamos hacerlo cuando justamente estamos efectuando la matriz de rotación de énfasis, cuando tengo que seleccionar justamente los componentes de lo que yo voy a auditar. ¿Qué partidas, qué rubros, qué cuentas voy a auditar? Y les decía, ¿no? Es muy importante. Ojo, la norma no me dice. La norma no me dice, la norma me dice, haz en este momento, cuando estamos haciendo estados financieros. No es el momento en que estamos haciendo la planificación general, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque es muy fuerte. No solamente es números, no, los números se hacen rápido. Yo agarro, importo del CIGEP el tema de mis estados financieros en Excel, lo copio y hago fórmula y lo hago en 5 minutos si quiero. No hay ningún problema en eso, sino la cuestión es el análisis que yo tengo que efectuar. Muchas veces cometemos ese error, ¿no? De que simplemente hacemos el cuadro y listo. Y es un cuadro que no nos sirve, no nos ayuda y no debería ser. Sí. Las pruebas analíticas, como les decía, son muy fuertes. Esta en la etapa de planificación es totalmente fuerte. Independientemente que en su evaluación yo utilice índices, utilice cálculos, utilice comparaciones, todo lo que hemos visto en la teoría.
independiente de eso. En la parte de ejecución, las pruebas analíticas son fuertes. Confío o no confío en la organización, confío o no confío en el rubro, en la cuenta, en la partida, en lo que estoy analizando, confío o no confío, yo debería justamente, si puedo, hacer pruebas analíticas. Porque les he dicho, ¿no? El auditor siempre ve de lo macro a lo micro. Entonces, puede haber errores en ingresos, perfecto. Voy a empezar a ver todo. No, para eso yo hago pruebas analíticas. Veo dónde falla. Ah, falla, entonces falla al anual. Perfecto, me voy mes por mes o me voy semestre por semestre y voy a detectar dónde están los errores, en qué mes. Y recién entro con mis pruebas sustantivas. Si confío, entonces en la prueba general me va a salir bien o me va a salir razonable, confiable, no me va a salir al centavo, pero me va a salir si es 1.200.000, me saldrá 1.190.000, 180.000, no sé, dependiendo de los números que maneje la organización, pero ya me da confianza y hago menos pruebas sustantivas. Entonces, confíe o no confíe, siempre hagan, si pueden, el tema de pruebas analíticas. Son muy fuertes las pruebas analíticas. ¿Confío o no confío? Y no nos olvidemos que con el tema del Excel, ya puedo hacer justamente pruebas mucho analíticas, mucho más a detalle. La depreciación la puedo desmenuzar, la puedo justamente analizar, hacer tablas, puedo hacer un montón de cosas y voy a tener justamente el dato exacto si está confiable o no está confiable. Hasta puedo hallar al centavo casi. El uso del Excel en nuestro trabajo de auditoría y es muy importante, ¿no? No simplemente como una hoja para hacer matriz, submatrices y listo. No, o sea, yo tengo que aprovechar todo el potencial de Excel que se tiene. No estoy hablando de otras aplicaciones que son mucho más grandes, ¿no? Actualmente estamos en Big Data, pero Big Data, ¿quién lo conoce? Tal vez alguno de ustedes, perfecto, pero la mayoría no. Si podemos hacerlo con una aplicación mucho más fuerte, perfecto, pero para mí el Excel es suficiente para hacer nuestras pruebas. ¿Ya? Entonces, tengo esta planilla de análisis en la planificación, en este caso de estados financieros. Como les digo, lo mismo debería ser en la etapa de planificación general cuando estoy definiendo cuáles son las cosas, porque ese va a ser mi último filtro para saber si mi selección, para saber si mi alcance, para saber si las cuentas, rubros y partidas que he analizado son las correctas. Entonces, ¿cómo leo? Lo primero, lo más fácil que hacemos, ¿no? El tema de análisis vertical. Es lo más fácil que hacemos y es donde decimos sí, evidentemente. En este caso, por ejemplo, si estudio de mi 100% de activo, el activo corriente tiene un 42% y el activo corriente tiene un 58%, que suma mi 100%. Perfecto, casi estamos par a par. De mi activo corriente, el disponible es un 41% del 42%. Entonces, disponible es imprescindible que justamente yo coloque dentro de mi alcance, coloque dentro de mi matriz, porque ya tengo un 41% del activo aquí. En los bancos va a entrar, aparte que bancos siempre es misional, ¿no? Ahí ingresa todo el dinero que recaudamos y sale todo el dinero para que justamente efectuemos nuestras actividades. Entonces siempre lo voy a tener. Y veo que los demás son pequeños. Entonces, por el análisis vertical, veo que bancos tengo que analizar. Me paso al activo no corriente y veo activo de uso 94 menos 37. 94 menos 37 son 3, 57%. Entonces, sumado esto con esto me da un 98% aproximadamente. Entonces, activo fijo, bienes de uso, entre el tema de su composición, y es fuerte para mí, ¿no? Activo fijo en operación y tierras y terrenos me suman casi un 89% menos de su depreciación, pero ya tengo justamente algo más fuerte. Entonces, por el análisis vertical, ya sé que tengo que colocar bancos disponibles y tengo que colocar activo fijo. Esos dos cuentas, esos dos rubros de cuentas, es lo que justamente ya tengo que entrar a analizar. Estoy confirmando los dos. Luego tengo el análisis horizontal.
¿no? Comparado. Y luego tengo el análisis horizontal. El análisis horizontal, agarro y veo, ¿no? Veo el movimiento que ha tenido, que tiene que ser coherente, ¿no? Que tiene que ser coherente. Si hemos, por ejemplo, disminuido sueldos, hemos disminuido nuestra planilla, tengo que tener una disminución negativa, ¿no? Yo espero en sueldos una disminución negativa. Si he comprado activos fijos, he comprado edificios, mi resultado tiene que ser positivo. Depende mucho del conocimiento y comprensión de la organización que en ese momento hemos llegado. A este momento que estamos, nosotros como auditores ya deberíamos conocer perfectamente todo lo que ha pasado con la organización. Ya tengo que conocer. Y voy justamente buscando esas relaciones lógicas que se tienen, ¿no? Entonces voy viendo que hay un pequeño incremento en disponible, 3,45. Perfecto. En cuentas a cobrar tengo una disminución del 24%. Tendría que ver por qué. En otras cuentas a cobrar tengo justamente un incremento de 16,306%. Y aquí tengo que preguntarme, ¿no? ¿Qué ha pasado? Tenía 3,000 y ahora justamente tengo 521,000. ¿Por qué el incremento? No es significativo porque mi unidad del material quiere 7 millones, pero ya me llama la atención. Y me llama la atención que sea otras cuentas a cobrar. Otras cuentas a cobrar, ¿por qué se ha incrementado tanto? ¿Qué he hecho? No me han rendido cuentas porque no se olviden otras cuentas a cobrar. Es el dinero que no he podido recaudar. Entonces, tengo 500,000, 520,000 que no he podido recaudar, que no he podido cobrar. ¿Será una cuenta por cobrar incobrable? No sé de dónde se ha originado. Ya me llama la atención. Puede ser que incluya dentro de mi análisis cuentas por cobrar por ese movimiento inusual. Pero lo que decíamos en las diapositivas, ¿no? Tengo que preguntar a la organización. Por ahí me dicen, ¿no? Hemos generado un fondo en avance al cierre de gestión para cubrir los gastos. Tengo que cesar fondos en avance. Entonces lo hemos llevado a otras cuentas a cobrar para que siga funcionando la organización. Estoy suponiendo. Entonces me parece coherente, ¿se puede hacer eso? Sí, se puede hacer. Perfecto. Entonces no lo veo, pero busco la explicación. ¿Qué ha pasado con estos 521,000? ¿Por qué? ¿Por qué se ha sumado? Tengo una disminución de 86% en fondos por depósito por garantías y otros. Yo sé que mm, nos han devuelto ciertas garantías, entonces considero razonable. Tengo 224 en inventarios. Se mantiene siempre mi mínimos y máximos. Siempre debía tener mínimos y máximos en inventario de materiales y suministros. Activos diferidos es 100%, pero no me importa. Bienes en tránsito, es muy pequeñito. Bienes en tránsito, tenía 6 millones, tengo cero. Perfecto, ¿no? Lo raro sería que no haya movimiento, porque un bien en tránsito significa que estábamos importando, por ejemplo, y no ha llegado a la importación, ¿no? Pero ya ha pagado. Está en proceso. Entonces no puedo tenerlo al siguiente año todavía con el saldo, ¿no? Entonces está razonable esto, esa disminución. Ya voy analizando de acuerdo a mi conocimiento. En cuentas por cobrar a largo plazo no he tenido movimiento, me parece razonable, no hemos cobrado nada. En otras cuentas por cobrar hemos cobrado alguito, 18%. Acciones y participaciones de capital se ha aumentado, 52,000, 2,96. Yo sé que esas acciones y participaciones de capital son acciones telefónicas y no compramos hace tiempo. Y el tipo de cambio se ha mantenido estable. ¿Por qué el incremento? No debería haber incremento. Deberíamos estar en cero. Porque, ojo, no, las acciones y participaciones de capital no se actualizan. Cuando hay actualización, no se actualizan en función a la variación de la UFB, sino estaríamos inflando totalmente el tema de las acciones telefónicas. No cuadra. Activo fijo en operación, tengo un 22% de incremento.
Ya hemos comprado. En terrenos tengo un incremento de 7%. Tengo que saber que hemos comprado terrenos también. Tengo construcciones en proceso de 4 millones a 8 millones, 75%. Aquí ya me llama la atención, ¿no? Yo voy a tener que analizar bien construcciones en proceso. ¿Qué ha pasado? No hemos concluido las obras del año pasado porque estas debería activarlas. Si han quedado en proceso el año pasado, este año deberían terminar y ser activadas. O sea, una de dos, hemos cerrado esto y hemos abierto 8 millones en proyectos. No sé, me parece un monto alto, ¿no? No me parece muy coherente. Entonces, voy a ver este tema, voy a preguntar qué ha pasado. En estudios y proyectos para inversión teníamos 1 millón y tenemos 4 millones. Lo mismo, ¿por qué tenemos 4 millones en estudios e inversión? Hemos aumentado 3 millones. ¿Qué quiere decir? Que los estudios que estamos haciendo no estamos dando inicio a la construcción. Porque, ojo, ¿no? Cuando se inicia la construcción, yo hago el ajuste, construcciones en proceso contra estudios y proyectos. Le doy de baja cuando empieza la construcción. Y aquí sigo incrementando y sigo incrementando. ¿Qué ha pasado? No me parece lógico, ¿no? No estamos empezando a construir, no estamos haciendo el ajuste cuando iniciamos. Tengo ya aquí focos de riesgo. Depreciación acumulada. Edificios. Ha subido un 11%. ¿Cuánta es la tasa de depreciación de edificios? Son 40 años, ¿no ven? Tengo 2,5%. Y en edificios ha subido 11%. Digamos que estamos, en ese caso era con la actualización de la UFB. 9% ha subido la UFB. No cuadra, ¿no? Con la, con el, o tanto he comprado que se ha incrementado tanto, en un 9%. A ver, veamos edificios. Hemos tenido compras por un 7%. Podría ser, ¿no? Podría ser. Ven cómo estoy cuadrando, ¿no ve? Ha habido, no, aquí no tengo en edificios. Miento, eso es terrenos y terrenos. No se tenía que ver cuántos edificios he comprado, pero me parece alto. Equipo de oficina e inmuebles tengo un 16%. La tasa de depreciación es 10 generalmente, pero está metido aquí mm, computadoras más, que es 25%. Podría ser razonable. Maquinaria, equipo de producción es 12,5%. Ya crece 148 la depreciación, de 457 a 1 millón. Uy, aquí, ¿qué ha pasado? Tendría que haber comprado un montón, ¿no? Pero ya me llama la atención. Equipo de transporte, 23%, ya 20% es, ¿no? Es 5 años. Equipo médico de laboratorio, 110%. Te tendría que haber comprado harto, tendría que ver eso. Equipo de comunicaciones, 13%. Equipo de educación educativa, 27%. Otra maquinaria, 20%. Mm. Ven cómo voy calculando. Pero yo debería saber en este momento, así, realmente he hecho una compra en este 148, maquinaria y producción, he hecho una compra muy grande. Y en ese caso, por ejemplo, tendría que ver, tendría que analizar por qué están altos los 148. Ya me llama la atención, es un monto, y ese 148 y 110. Tendría que haber comprado equipo médico de laboratorio que da miedo, pero no sé. Si no se pregunto. Y si sé, por ejemplo, aquí yo me acuerdo que justamente hemos hecho la compra de ciertos equipos para dotar a las viviendas de los técnicos aduaneros. Hemos comprado televisores, juegos de, ¿qué se llama esto? Gimnasios y todo eso. Pero tengo una explicación probable. Tendría que confirmar. En activo intangible.
Hemos crecido 1%, que debe ser justamente el tema de la actualización, pero aquí veo, por ejemplo, que ya todos mis activos intangibles casi están llegando justamente um, a su cierre de su vida útil. Entonces, tengo que hacer un revalúo, no tengo que hacer un revalúo. La entidad sigue usando el activo intangible, no está usando la entidad del activo intangible. Tengo que analizar, porque ya estamos llegando a su... Tengo que dar de baja, no tengo que dar de baja. Y ojo, no se ha amortizado todo, ¿no? La amortización son 5 años, 20%, tengo 12, entonces hartos han acabado su vida útil. Esa evaluación es la que tengo que hacer e ir consultando. Para eso me sirve esto. Independientemente de ello, cada vez que yo voy analizando, voy viendo. Bancos, perfecto. Cuentas a cobrar a corto plazo. Mi entidad devenga ingresos. ¿Bajo qué principio contable estamos? ¿Devengado o efectivo? ¿Devenga o no devenga? Tengo que analizar. Entonces, por ahí, no tengo que devengar y de dónde ha salido esto. No es lógico para la organización. Otras cuentas a cobrar a corto plazo, ya, las deudas de los por terceros, ¿no? Fondos de depósito en garantía, ya, inventario de materias, utilizo inventario. Activos diferidos a corto plazo, ya. Bienes en tránsito, no tengo. Cuentas a cobrar a largo plazo, lo mismo, ¿no? ¿Qué actividad misional he devengado que no he podido cobrar? Y por ese monto. Para mí eso está mal. Tal vez no entre a analizar, pero sugiero un asiento de ajuste. No voy a entrar a analizar 14.000. Pero los auditores sabemos que somos muy exigentes, si vale el término, ¿no? O sea, somos muy detallistas. No me gusta a mí ver estos piquitos. Hasta esto puedo hacerlo volar si sé qué es. Asiento de ajuste, no lo voy a analizar. Analizo, lo veo, asiento de ajuste y listo. Otras cuentas a cobrar, ya. Acciones y participaciones de capital. Aquí hemos visto de que hay un error. No debería haber actualizar y han actualizado. Activo fijo en operación. Ya tierras y terrenos. Construcciones me preocupan, los proyectos de inversión. La depreciación, veamos, edificios, no tengo problema. Equipo de oficina y muebles, ya hemos visto los que son eh, llamativos, riesgosos. Maquinaria, equipo de producción, equipo de transporte. Ah, equipo médico y laboratorio. La aduana necesita equipo médico y de laboratorio. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo la atribución de la organización. Estoy viendo si realmente estamos efectuando operaciones desde lo macro hacia el giro de nuestras actividades. Entonces, esta cuenta me parece inusual. Equipo médico de laboratorio. ¿Por qué vamos a tener equipo médico de laboratorio? No somos hospital, no somos un laboratorio, no somos nada de eso. ¿Por qué tengo? Y todavía tengo un importe, si mi depreciación es 3 millones, ¿a cuánto es el monto de mi equipo médico de laboratorio? Ah, ahí está mi conocimiento de la organización. Nosotros teníamos equipo médico y de laboratorio, ¿por qué? Porque teníamos laboratorios merciológicos para análisis de mercancía. Tela, por ejemplo. La tela se paga tributo sobre si es poliéster, si es algodón, 100% algodón, 80%, y hay muchos importadores que falsean la información, ¿no? Dicen, eso no es algodón, es este, y quieren pagar menos tributos. A nosotros les decimos, o les decíamos, no, tengo que hacer laboratorio, veremos cuánto es su calidad de tela.
Y una recomendación de nosotros era que justamente coloquen estos equipos médicos en cada una de las regionales. Solamente tenían La Paz y Santa Cruz, si no me equivoco, esas veces. Y hemos recomendado no. Perdemos mucho tiempo. Tiene que haber en cada regional, por lo menos. Era importante. Equipo de comunicaciones no tengo problema. Equipo educacional, lo que les decía, ¿no? Y recreativo. ¿Por qué voy a tener equipo educacional? Y teníamos equipo educacional. Hemos puesto una guardería y hemos comprado activos para guardería. Explicando justamente el tema del fin social y todo eso, ¿no? Bueno, activo intangible, tengo que saber qué tipo de intangible, en ese caso la licencia de software, por eso me llama la atención. La licencia está vigente, está vencida. Entonces aquí si no he elegido en mi plan de rotación de énfasis, esta es mi última oportunidad para definir si voy a incrementar. ¿Se acuerdan que anoche hemos visto, ¿no? El incremento, o sea, tener otras partidas, analizar otras partidas, otros rubros. Lo mismo voy a hacer en gastos, lo mismo voy a hacer en recursos, desde los estados de ejecución presupuestaria correspondientes. Pero ya veo que aumentar. Y si ya está analizado, veo tal vez que ver, veo tal vez algún riesgo, algo que no me cuadra con lo que yo sé. Por eso es tan importante ese tema de la planilla de análisis de variaciones de estados. No solamente es números, me da mucha información, es muy fuerte. Analicen, vayan a preguntar, o sea, aquí deberíamos tener una columnita más, aclaraciones y comentarios, ¿no? Y cuando yo vaya a preguntar justamente a mi dueño del proceso, le voy a decir, o sea, ¿cómo es esta situación? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es? El análisis de ajustes contables emergente de resultados anteriores. A ver, ya hemos mencionado que tenemos que ver cómo se efectúa el análisis o la elaboración de estados financieros, ¿no? Es una parte muy importante que muchas veces no vemos. Pero dentro de ese análisis, donde hay que darle prioridad, una parte muy importante es el tema de los CONAS. Ya porque el CONA me afecta solo al módulo contable y no me afecta a los demás módulos, ni al presupuestario ni al de tesorería, no me afecta. Entonces los CONAS muchas veces no tienen un nivel de aprobación alta. Y con los CONAS yo puedo volver una pérdida en ganancia, puedo castigar gastos a resultados, puedo hacer muchas cosas. Entonces, un consejo muy importante es justamente que veamos, por lo menos en el sistema, todos los conos que efectúa la organización. No les digo que abramos toda una planilla en patrimonio, resultados acumulados y revisemos uno por uno. No tiene sentido. Pero por el nivel de riesgo, por lo menos deberíamos ver en el sistema si es o no es apropiado el ajuste que se está efectuando contra los resultados acumulados. Mucho más si los resultados acumulados de ejercicios anteriores van al debe. Si resultados acumulados anteriores me está ajustando al debe, ¿qué es para la entidad? Una pérdida. Entonces tengamos cuidado con ello. Estoy ajustando una pérdida. Si va al haber, ahí tal vez no tengo mucho problema. ¿Por qué? Porque se constituiría en un ingreso. ¿No? Entonces los ingresos, bueno, pero en el debe yo ahí tengo mucho riesgo. Véanlo. El tema de la regulación, ojo, ¿no? Los CONAS son los ajustes contables.
Lo que les decía, ¿no? En contabilidad yo hago comprobantes de ingresos, comprobantes de gasto y al cierre hago comprobantes diario que llamábamos, ¿no ve? Los CONAS son los comprobantes diarios. O sea, todo lo que teníamos que ajustar, actualizar, etcétera, todo se va justamente a través de CONAS. Entonces tengo que ver eso, tengo que analizar. El tema de las regularizaciones, las reversiones, como se acuerdan, las reversiones que tengamos sobre gastos e ingresos. Ingresos no creo que tengamos reversiones, pero en gastos muchas veces sí. Y en el cierre les he dicho, ¿no? En el cierre les he mencionado que sí o sí tenemos que ver todas las regularizaciones que han efectuado dentro del estado de ejecución presupuestaria. Por ahí estaba devengado, lo he revertido el devengado, por ahí estaba para pago, no sé qué cosa habré hecho. Entonces también ahí es muy bueno que, a ver, veamos. Esteban, déme un segundito. Ya, deberían estar viendo mi pantalla. Ya, vamos a entrar a mi pantalla. Deben estar viendo mi pantalla. Estoy entrando al SIGIEP. Voy a entrar, cambiar perfil. Voy a entrar a consultas generales. Entro a consultas del SIGEP, entro a contabilidad, asientos manuales, consulta de asientos manuales. Y aquí están, ¿no? He dado una clase creo que hace un mes, donde he entrado y aquí, por ejemplo, ya tengo 39. Estaba hasta aquí, ¿no? Todo lo que dice 31 de diciembre es lo que han ido ajustando. Entonces voy a ver uno por uno. No voy a ver uno por uno y voy a analizar. En ese caso de mi actual entidad no es mucho, ¿no? He llegado a 39. Bueno, veamos uno, de casualidad. Es de 38. Ya, están haciendo un registro, están manejando cuentas de orden. Bueno, si quiero puedo generar el reporte para verlo mejor. Mm, Ya está. Me está utilizando otras cuentas acreedoras contra otras deudores, ¿a dónde baja? Registro de multas cobradas en la gestión del correspondiente a multas generadas en gestión 2019 por infracciones establecidas. Ya, hemos tomado como política justamente establecer el tema de, en cuentas de oro, en el tema del cobro de multas, y justamente están haciendo un ajuste por lo que se ha cobrado, efectivamente. Ya, entonces me parece razonable, por ejemplo, veamos otro más, a ver el 28. Este es por depreciación de activos fijos y amortización de activos intangibles. Ya depreciación y amortización contra sus cuentas es un asiento normal. Creo que no tengo asientos raros, pero tendría que haber uno por uno, ¿no? Veamos este 20. Eh, Aquí, por ejemplo, no, estoy llevando a resultados acumulados como al debe, 48 millones de bolivianos. Y estoy dando de baja otras cuentas a cobrar a corto plazo, 21, y otras cuentas a cobrar a largo plazo, 27 millones, que suman los 48 millones. Aquí, por ejemplo, es un asiento que nosotros hemos sugerido, pero ya lo confirmo. Nosotros nos hemos puesto de acuerdo justamente para hacer este asiento, porque habían devengado ingresos que nunca deberían devengar. Nunca debería devengarse ese tipo de ingresos que han devengado. Me lo han inflado totalmente las otras cuentas por cobrar y teníamos que hacer el asiento de ajuste. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero en el tema de CONAS. Voy a ver uno por uno. En el tema de gastos, estoy entrando. Entonces veo, ¿no? Aquí, por ejemplo,
Hemos llegado al devengado, está muy bien. Este, por ejemplo, solamente al preventivo, entonces entro, por ejemplo, a este el preventivo y veo, ¿no? Autorización de viaje, certificación. Samuel Vélez Llanos, por gestión institucional, por viaje al departamento de Cochabamba, del 30 al 31. Por ejemplo, bueno, no es significativo el monto, pero esto ya es una observación, ¿no? Un hallazgo, si quiere. ¿Por qué? Porque justamente las fechas coinciden en que nosotros deberíamos haber devengado ese tema y no lo hemos hecho. Lo hemos dejado en el preventivo. Lo hemos dejado en el preventivo. Veamos algo más. Estos, por ejemplo, 23, 27, 23, 26. Parece lo mismo. A ver, entraremos 23, 23. Voy a entrar. Monedas y montos. Autorización de viaje, lo mismo. Se tienen problemas en viáticos. Y estoy viendo eso. Mm, Veamos otros. Creo que todos son esos. Lo demás hemos devengado. Es de esta la etapa de pagado. Solamente tengo aquí este 2307, ¿no? Y el 2309, ¿verdad? Otra vez que no sea viáticos. A ver, aquí, por ejemplo. Solicitud de inicio de contratación menor, elaboración de material promocional y difusión de vías Bolivia. 19.000. Ese está con fecha. Tararararo. ¿Dónde va la fecha? Ah, ya, listo. Estoy imprimiendo el 12 de febrero de 2025 y tengo los datos, ¿no? El comprobante 2307, fecha de elaboración 27 de diciembre. Se ha hecho la certificación. Ni vamos a alcanzar, ¿no? Aunque es una compra menor, pero en 3 días efectuar el pago teníamos límites. ¿Para qué hemos hecho? Y ahí puedo justamente ir escudriñando si vale el término todo lo que ha hecho mi organización para saber si estaba bien o no. Ya lo tengo. Voy viendo. Por ahí encuentro algún... Y como han visto, es rapidito en el sistema. Si ya encuentro un foco de riesgo, allá voy a pedir justamente el comprobante, documentación de respaldo y todo ello. ¿Ya? Veamos la definición del nivel de significación aceptable. Em, Buenas noches, Listen, una consulta, por favor. Adelante, por favor. Bienvenida, licenciada María del Carmen. Mm, Gracias, Listen. Una consulta. Revisando hoy día el sistema, ya que me han pasado los estados financieros, veo que han hecho un ajuste por el revalúo técnico de activos fijos, pero al revisar este asiento veo que mm, mm, han adecuado contra resultados acumulados de ejercicios anteriores, no así con la partida reserva por revalúos técnicos. Ya. Esto va a afectar No, pero a ver. este, No sé cómo sería, tendría que ver el asiento. No quiero emitir una opinión acelerada porque no estoy conociendo. O sea, han utilizado resultados acumulados. Me da a entender que no han utilizado reserva por revalúo técnico de activos fijos. Eso me da a entender. No, pero ojo, ¿no? Generalmente nosotros cuando hacemos revalúo siempre tenemos un incremento en el valor. Pero si ustedes leen la NIC 16 de activos fijos, también puede haber revalúo técnicos en los que se pierda valor, dependiendo del momento en que hacemos el revalúo.
Entonces hay que ver si tenemos una cuenta de reserva por revalúo técnicos para jugar con ella. No tengo, y si no tengo, sí juego contra resultados acumulados. Pero como les digo, es una pérdida. Aquí no estoy entendiendo muy bien la pregunta. Me está diciendo que ha habido un incremento en el valor del activo fijo y ese incremento no lo han llevado a reserva por revalúo técnico de activos fijos. ¿Es así? Sí, lo han Ah, llevado ya. con los resultados acumulados. ¿Han contratado una consultora? Sí, está la consultora y han empezado como a media gestión a evaluar el producto ya de la consultora, que ha habido algunas falencias y después se han ido arreglando, ¿no? Para introducir ahora fin de gestión. Ya, evidentemente no, no, justamente la cuenta reserva por revolú técnico de activos fijos es la cuenta que nosotros tenemos que utilizar cuando hay llamaremos, no sé, no, no creo que ganancia, sino un incremento del valor de los activos fijos entre el valor en libros y el valor que justamente determina el trabajo de los peritos, ¿no? De los técnicos. Entonces deberían utilizar la cuenta de reserva por revolú. Generalmente, a veces la consultora presenta hasta asientos de ajuste. No sé si el asiento de ajuste lo habrá presentado así la consultora. En mi entidad, por ejemplo, habían hecho revalúo técnico y los faltantes me han llevado otras cuentas por cobrar. O sea, a veces, no sé, las consultoras, ¿qué pasa? Que no sé si se inventan ajustes o se inventan cuentas para poder justamente registrar todo ello. Ahora, como les digo, no sé si ha hecho la consultora, no sé si la entidad está de acuerdo porque deberíamos tener una contraparte, ¿no? No, es que la consultora, he revisado también el producto final y ellos sugieren que se vaya contra reserva, Está bien, entonces, porque la pero entidad de hecho. la contadora no lo ha registrado así, lo ha registrado contra resultados No, acumulados. pues, ustedes sugieren el asiento de ajuste. Resultados acumulados al debe contra reserva por revalor. El incremento que le ha cargado resultados. Listo. Tienen que hacerles caso, ¿no? A ver, ojo. Yo sé que en el tema contable muchas veces puede haber, no sé si llamarlo, decirlo, diversidad de opiniones, ¿sabe? O interpretaciones que se hacen. No, a veces escucho alguna interpretación y yo digo, "Oh, bueno, a ver, analizaré, a veces hasta veo la NIC para ver si hay algo de cierto en la lógica que se efectúa, porque al final para mí la contabilidad es lógica, la contabilidad es lógica. Todo lo que hacemos es lógica en la contabilidad, pero me pongo a analizar hasta la NIC, ¿no? Para ver si tiene algo de sustento. En este caso, no sé, tal vez haya sido un error de dedo o no sé cuál sería el criterio de la contadora. Deberíamos hablar con ella, explicarle, etcétera, etcétera, y sugerir el asiento de ajuste, ¿no? Un asiento de ajuste y lo soluciono. No habría mucho problema. Pero la idea, la verdad, no sé, ¿por qué ha utilizado los resultados acumulados? No tengo idea. Y Alice, no, no tengo idea. Pero no debería ser, ¿no? No debería ser. Le dicen, Ya les le Adelante. dicen, le dicen buenas noches. Eh, le dicen al respecto y sobre el mismo tema casi de la revalorización técnica. En mi entidad se ha realizado el revalúo técnico. El revalúo técnico que ha concluido, si no me equivoco, en noviembre del año pasado. Eh, los estados financieros no me han pasado todavía, supuestamente hasta mañana ya tendrían que pasar. Sin embargo, yo solicité anteriormente, ya ayer la nota de los estados financieros. Y revisando la nota de los estados financieros me dice de que eh, los valores del revalúo no fueron considerados en, en los estados financieros. Eh, no sé qué opinión me tiene, le dicen si está bien, si debería ser, eh, deberían considerarlo o no, la, los valores del revalúo realizado en la gestión pasada para la emisión de los estados financieros. Ya, pero dicen, ¿cuál es el motivo por lo que no han considerado?
Dice, debido a que aún se encuentran en proceso de revisión. Ya, Una vez culminado este proceso, se vaciarán los valores. ya. No se olviden que la norma técnica, la norma contable 4, revalúo técnico de activos fijos, que me dice que yo tengo que registrar el revalúo una vez que esté aprobado. Bueno, me dice que tiene que ser realizado por peritos, por especialistas, y segundo, que los resultados del revalúo tienen que ser aprobados mediante resolución de la máxima autoridad. Me dice máxima autoridad, no me dice si es ejecutiva o directorio, es decir, si es la MAE o el directorio, me dice máxima autoridad. Entonces yo entiendo de que justamente puede ser una resolución administrativa de la MAE o una resolución de directorio, dependiendo de la organización. Pero yo no puedo registrar todavía mientras no esté aprobado por resolución. No puedo. Está muy bien que hayan colocado notas a los estados financieros, porque todavía no ha surtido efecto, pero ojo, no, tengo un problema. Ese revalúo ha sido con alcance a una fecha. No sé en este caso cuál sería la fecha, y desde esa fecha ya debería estar empezando a ver el tema de depreciación, actualización cuando haya. Pero ahora el tema de depreciación ya debería empezar a correr y me está afectando los estados financieros. Entonces, ¿tengo una oportunidad de mejora? Sí, tengo una oportunidad de mejora. Es importante. ¿Por qué justamente estamos demorando tanto? Pero en el tema de revalúo, y si es una entidad grande, siempre hay problemas. Esa es la macana con los revalúos. No sé, siempre un revalúo que debería ser, debía darme soluciones al tema de activo fijo, a veces me trae problemas en vez de soluciones. No, en mi entidad han tardado 2, 3 años en aprobar, porque había faltantes que sí habían, que no existían, que sí estaban, que no estaba, que este valor no me gusta, que esto... Hemos discutido, no exagero, 3 años, creo que 1 año y medio hemos tardado en hacer el... Y cuando hemos incorporado, hemos tenido que volver a hacer la depreciación y calcular el efecto. Calcular el efecto. Ahora no sé cuánto será el efecto dentro de la organización. O sea, ahorita no puedo colocarlo dentro de los estados financieros porque no está aprobado. No puedo. Cuando esté aprobado por resolución, recién puedo incorporar los estados financieros. Me genera una posible eh, distorsión de los estados financieros, sí, pero no puedo colocar algo que está aprobado. Entonces, yo no lo he colocado como punto de pronunciamiento, pero sí como párrafo después de la opinión. Porque dependiendo, ¿no? Cuánto está creciendo mi activo fijo, no está creciendo 1 millón, 2 millones, 3 millones o 6 millones, no sé cuánto se va a incorporar, cuánto es mi nivel de materialidad, etcétera. ¿Cuál es el criterio y juicio del auditor para esta situación? Entonces yo lo he colocado como párrafo después de la opinión, párrafo de énfasis, para decir, pero sí como oportunidad de mejora, porque ellos tienen que, la entidad tiene que apurarse para poder justamente zanjar esos problemas que siempre se tienen en revalúo. Siempre tengo problemas en el revalúo, ¿no? Por el tema de faltantes, sobrantes y todo eso. Siempre tengo. Entonces, lo que yo les sugiero es eso, una oportunidad de mejorar, tenemos que hacerlo. Tiene que haber una oportunidad de mejora, tiene que haber una deficiencia de control interno. Y en el tema de pronunciamiento, ve usted cuánto justamente es el efecto, pero yo le sugeriría justamente colocarlo después de la opinión, porque todavía no puedo contabilizarlo mientras no haya resolución. No puedo. ¿Ya? Ok, Lice, una cosita más. Ahora que me hablas sobre esta situación de la aprobación, la verdad tampoco no tengo, no he revisado, no tengo conocimiento exactamente sobre si entiendo que no ha sido aprobado, no sé la verdad. Lo que sí sé es que ha sido cancelado o al menos lo que sé es que ha sido cancelado el trabajo, digamos, a la consultora que elaboró el trabajo. Debería realizarse ese pago antes de la aprobación A ver, por parte de la
de la MAI, como dice. No, pero a ver, no entiendo muy bien eso. ¿El trabajo ha sido rechazado? No, no, entiendo que ha sido aprobado y ha sido aprobado por una comisión, Y a la contraparte, sí, una comisión de la entidad, por parte de la entidad, sí, por la comisión la Comisión de Recepción del Trabajo, que siempre sí, tenemos en las normas sí, básicas. sí, ha sido recepcionado y aprobado y en base a eso ha sido cancelada o ¿Qué pagado, cosa ha sido cancelada? pagado el trabajo, digo, o sea, se ha pagado el total a la consultora. Ya se ha pagado el trabajo. Sí, Ya, y entonces, ¿cuál es la causa? ¿Por qué no están justamente haciendo? O sea, ¿cómo vamos a pagar? Vamos a hacer todo y luego vamos a decir no estoy conforme. exacto. No entiendo. No sé, creo que tiene que averiguar un poquito más, porque si han pagado y todo eso, he estado de acuerdo con el trabajo, ¿qué viene luego de eso? Entonces la comisión justamente hace su informe final, se efectúa el pago y luego se tiene que elevar un informe para que la gerencia jurídica o el área jurídica haga la resolución y sale a firmar a la MAI y se incorpora. Ahí no tengo ningún problema, pero creo que no está muy fino con su causa, dicen. Tiene que indagar O más. sea, sí, exactamente. A ver, hay dos situaciones, esto que le digo, la consultora hizo el trabajo, la comisión de recepción recibió el trabajo, aprobó y la entidad le pagó a la consultora. Ahora aquí va esta situación, viendo ya la nota de los estados financieros, dice, aún se encuentran en revisión. Por eso O sea, dicen, le vuelvo a repetir, tiene que indagar más. La causa no es, o sea, si ya ha pagado, ¿cómo va a estar en revisión? exacto. Sí, No tiene lógica. ya, No, no tiene ya, lógica. eso tengo que indagar bien, ¿no es? Bien, Claro. porque si ya ha sido recepcionado, me imagino con aprobado. No, no sé si ha sido, se ha elaborado eh, la resolución, pero aquí la contadora me pone de que se encuentra en proceso de revisión. Y Alicen, tiene que averiguar mejor cómo es la Ya, situación. O sea, ¿revisión de qué? ya, ¿Revisión del asiento? No sé. Me parece medio raro. ya, ya, perfecto, dice. Te lo voy a indagar de repente hasta el final del curso me puede orientar más. Ya. Ya dice, muchas gracias. De nada. Veamos el nivel de, veamos el nivel de significación aceptable. A ver. eh, en la auditoría de confiabilidad estamos frente a una auditoría financiera. Ya, si bien la Contraloría ha sacado la normativa diciendo que es diferente la auditoría financiera, que somos internos, etcétera, etcétera, y en muchas cosas estoy muy de acuerdo, pero no olvidemos que la naturaleza de la auditoría de confiabilidad es auditoría financiera. O sea, no tengo dónde dar vueltas, no tengo qué hacer, es financiero. Yo veo números, yo veo un estado, yo veo registros, es todo números. Entonces, eh, para poder justamente tener una opinión que era antes y ahora que ya le hemos llamado justamente pronunciamiento, tengo que tener justamente un nivel adecuado, que me diga de los posibles hallazgos que yo pueda encontrar, de las posibles deficiencias que yo pueda encontrar, qué es lo que me puede justamente golpear como organización. Porque la idea es, ¿no? Mis estados financieros siempre decimos son razonables, son confiables. Es decir, nunca van a ser perfectos porque somos humanos. Entonces, si yo como usuario agarro y no sé, quiero comprar esa entidad o quiero saber una opinión y veo los estados financieros y voy a decir, ah, perfecto, mira, como al rato estábamos viendo, ¿no? Tiene un buen disponible, tiene un buen activo fijo,
Y voy a darme una opinión, ¿no? Y voy a decir, esta entidad es buena, es mala, es más o menos, si tiene utilidad, etcétera. Pero, ¿qué pasa si producto de mis deficiencias, producto de mis hallazgos, justamente se va modificando ese estado financiero? Entonces, no sé, veíamos disponibilidades, creo que teníamos, me estoy inventando, 48 millones. Y no había así 48 millones, no había así 45. Mm, sigo pensando, pero que es bueno, está bien, buena posición financiera. Ah, no, pero me había equivocado, no es 45, ¿no? Había sido 1 millón. Ahí ya me digo, ahí ya pienso, ¿no? Mucho, 1 millón. Y su planilla de sueldo son 10 millones, o sea, ¿cómo hace? Ya me ha cambiado totalmente la opinión de la organización. ¿Por qué? Porque justamente no se estaba relevando algún ajuste, alguna situación que pudiera afectar a esos estados financieros. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el importe que me golpea esos estados financieros? ¿Qué importe es el que me puede hacer cambiar de opinión si es que yo hago un ajuste sobre esos estados financieros? No sé, y va a depender mucho de la organización, del tipo de organización, si es público, si es privado, en nuestro caso es público, pero de la naturaleza de la organización. Es diferente yacimientos que, no sé, que la alcaldía de Santa Cruz, que EMAPA, no sé, es muy diferente. Entonces, ¿cuál es ese importe mágico que yo tengo que tomar en cuenta para saber qué importe me puede justamente hacer cambiar mi pronunciamiento, mi opinión sobre los estados financieros? ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo lo establezco? Porque, ojo, no puedo, no es como les decía, no en registros, allá les decía, el error de muchos colegas ha sido en registros, es decir, son confiables excepto por las siguientes deficiencias. Eso no es confiabilidad. Yo tengo un nivel de materialidad, yo tengo un nivel de significatividad que me puede golpear o no me puede golpear justamente este tema de la confiabilidad de los estados financieros. Pues, ¿cuál es ese importe? No sé, para mi entidad es muy significativo, 10.000, 100.000, 1 millón, 10 millones, 12 millones, 4. ¿Cuánto es ese monto? En este tema del nivel de significatividad aceptable, no hay algo que diga esto está bien. No tengo. No hay algo. Depende del criterio y juicio del auditor. ¿Y cuál es la lógica? La lógica es dependiendo del nivel de confianza que se tiene en la organización. ¿Cuánto yo confío en la organización? ¿Cuánto yo sé que está haciendo bien la organización? ¿Cuánto yo sé que puedo realmente confiar en la organización? A mayor nivel de confianza, el nivel de significatividad tiene que ser más alto o más bajo. Si yo tengo mucha confianza, ¿mi nivel será más alto o más bajo? La respuesta es más alto. A menor nivel de confianza, mi nivel de significatividad es más bajo, porque ya estoy buscando más cosas. En cambio, el otro confío, entonces me puedo dar el lujo de decir, no, tengo un nivel de confianza alto, la empresa está funcionando, la entidad está funcionando. Entonces, el nivel de significatividad aceptable depende del nivel de confianza que yo tengo en la organización. Como les digo, no hay algo que diga tiene que ser de esta forma. Nadie les puede decir eso. En este caso, la Contraloría nunca les puede observar ese aspecto, porque es criterio y juicio del auditor. No se puede observar. Entonces, hay diversas formas justamente de efectuar el cálculo.
Hay diversas formas justamente de efectuar ese cálculo del nivel de materialidad aceptable. Para mí, lo mejor siempre ha sido el método estadístico. Ya hay tablas donde justamente tú puedes ya calcular el nivel de materialidad y el nivel del error tolerable. Ahí yo no tengo ningún problema. Pero esas fórmulas, tablas estadísticas tienen que ser actualizadas de acuerdo justamente al nivel de macroeconómico que tiene el país. Inflación, etcétera, todos esos aspectos. Y la mayoría de nosotros como auditores internos no tenemos eso, no tenemos un estadístico, ¿no? Para poder hacer eso. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Eh, Hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Eh, Muchas veces algunos calculan cierto porcentaje sobre el tema de el total de activos, el total del patrimonio, el total de ingresos, el total de gastos, dependiendo. E inclusive, justamente a veces hay tablas ya prehechas, ¿no? Hay algunas contralorías justamente que ya tienen tablas prediseñadas, que es justamente lo que les estoy mostrando ahorita. Esta es de una subcontraloría de Latinoamérica. Y si ustedes se dan cuenta, divide entre empresas y entidades. Empresas públicas, lógicamente, y entidades. Y me dicen, ¿no? La variación puede ser utilidad antes de impuesto entre 5 a 10% para empresas. Para entidades no aplicable. Si yo utilizo ingresos, puede ser entre 0,5 a 3 para entidades no aplicable. Para la ejecución de ingresos y gastos, para el caso de auditoría de los estados presupuestarios, la base de medición deberá ser el total de ejecución de ingresos y gastos. Eso en aquellas entidades que no tienen cuentas de balance, como los ministerios. Entonces, para empresa me dice 0,25 a 3 y para entidades 0,25 a 3. Tengo el patrimonio de 1 a 5% en ambos casos para empresas e entidades. Y para activos, si esto tomo el total de activos, para empresas entre 0,5 a 3 y para entidades entre 0,25 a 3. El auditor podrá utilizar una base de medición y rangos distintos a los indicados anteriormente, los cuales deben estar debidamente sustentados y documentados. ¿Cómo lo documento? ¿Cómo lo sustento? A través de mi evaluación del control interno, de mi confianza, lo que les he dicho, de la confianza que yo tengo en mi organización. Y lo que les decía, ¿no? Si yo confío harto, por ejemplo, puedo tomar el 3% del total de activos. Listo, más alto. Confío. Ah, pero si no confío, puedo tomar el 0,25. Esto es, como les digo, no les digo que utilicen esto, ojo, sino que les estoy mostrando para que ustedes puedan ver la diversidad de criterios que se tienen sobre este tema del nivel de sinistralidad aceptable. Entonces, independientemente del método que utilicemos, nosotros tenemos que estar conformes con el nivel de materialidad que nosotros vamos a sacar. Tenemos que estar conformes con ese nivel de materialidad. ¿Cuánto es nuestro nivel de materialidad? ¿Estoy conforme con ese nivel o no estoy conforme? Y como les digo, depende mucho de la organización. Depende mucho de la forma en que la organización justamente ha efectuado sus operaciones, del nivel de confianza que yo tengo. En una clase que yo he dado justamente sobre este tema, he tenido la oportunidad que uno de mis docentes y supervisores de auditoría, ¿no? Docentes en la UMSA, que luego ha sido mi supervisor de auditoría en la privada, cuando era externo, licenciado Ronnie Yáñez, participó justamente de mi curso y me dice, Carlos, ¿usted sabes qué? Yo no estoy de acuerdo, les voy a dar una metodología que yo uso, y me dice, yo no estoy de acuerdo. Para mí, ingresos, 1% y listo. Perfecto. Yo no tengo ningún problema, pero sí tengo que sustentar.
y documentarlo. Dependiendo de cómo es la organización, me voy a proteger. Ah, es una empresa que genera ingresos, confío en la empresa, tiene un buen nivel de ambiente de control, no sé, evaluación de riesgos, igual en los componentes, entonces voy a utilizar uno por otro. Los respaldo así. Era su opinión, no la mía. Es criterio y juicio del auditor. No hay nada definido. Como aquí pueden ver en esta subcontroloría, les da un rango y les da diferentes posibilidades. Si yo tengo que definir qué es. Y sobre eso me dice, puede utilizar otra base. Entonces, la definición del nivel de significación aceptable. No existen criterios rígidos sobre los cuales basar la evaluación de la materialidad o significatividad de los estados financieros. Puede ser un monto absoluto de los valores, que es cuantitativo, lo que hemos visto, un porcentaje o magnitud frente al activo o pasivo total o corriente, frente al total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos o egreso, magnitud frente a la utilidad o pérdida antes de impuesto, sobre su efecto sobre el capital. Puede ser de acuerdo a la naturaleza del hecho, cuantitativamente, irregularidades, requerimientos de exposición, cumplimiento de obligaciones contractuales, efectos sobre las tendencias, rentabilidad, índices financieros, etcétera. Nosotros, para el nivel de materialidad en mi anterior entidad y en la actual, y en las que he podido hacer auditoría, he tomado justamente este modelo. Para las estimaciones de materialidad se ha tomado en cuenta los parámetros señalados en el libro de auditoría, un enfoque integral del autor O'Reilly, Whittington, CIA, CMA, CPA, edición McGraw-Hill, que era una de las ediciones más conocidas en mis épocas, parámetros que son resultados del proceso de experiencia y criterio profesional, y establecen los siguientes criterios técnicos. El nivel de precisión es el promedio de los siguientes parámetros financieros: 5% de la utilidad o pérdida neta antes de impuestos, 1% de los activos totales, 1% de los ingresos totales y 1% del patrimonio total. ¿Por qué? ¿Por qué hemos hecho esto? Uno, no teníamos una uniformidad entre lo que es justamente activos y lo que es ingresos. Van a ver en el ejemplo. Tenía valores muy diferentes. Segundo, hemos utilizado los valores clásicos porque estos valores clásicos se utilizan ante una entidad que tengo un grado de confianza aceptable. Aceptable. Entonces, en mi entidad, por ejemplo, la evaluación de control interno general y las evaluaciones de control general específica eran aceptables. Nunca hay un sistema de control interno o un control interno que sea perfecto. Nunca lo hay. Pero eran aceptables. O sea, se hacían las cosas. Se hacían las cosas justamente para poder presentar información financiera útil, oportuna y confiable. Tenía un grado de confianza aceptable, realmente muy bueno. Yo, si hubiera querido, hubiera podido subir tal vez hasta un 2% en activos, ingresos, etcétera. Pero también por prudencia he preferido justamente mantener los eh, porcentajes que están efectuando. Pero los respaldo en eso, en mi evaluación. Si no confío, yo puedo bajar esto, ¿no? 0.5. Veamos. El cálculo del nivel de precisión conforme a las normas de auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros se efectúa en diferentes momentos de la auditoría, nivel que sirvió para la ejecución y la comunicación de resultados conforme al siguiente detalle. Ojo, ¿ya? La norma dice que yo tengo que calcular el nivel de significatividad en la planificación, en la ejecución y en la comunicación de resultados. Eso me dice la actual.
Yo les soy sincero, en externo y antes de que salga esta norma, no la calculamos una sola vez. No estaba bien, no, a lo menos si hay ajustes, ¿no? Pero lo calculamos una sola vez. Pero aquí ya la norma me dice que tengo que efectuar el cálculo en tres ocasiones. Es que voy a hacer planificación de la auditoría. Con saldos al 31 de diciembre, en ese caso del 2024, extraídos del sistema en fecha 9 de enero de 2025 o 10 de enero o 11 de enero o 12 o el 15 de enero. ¿Por qué hasta el 15? Porque el 15 tengo que emitir mi pronunciamiento. El 15 de enero he tenido que emitir mi pronunciamiento sobre registros. Y en registros tengo que tener un parámetro de decir qué es justamente significativo o no. Entonces necesito mi nivel de materialidad. Entonces, este nivel que estoy calculando aquí me va a servir justamente para la planificación de la auditoría de estados y me va a servir para la emisión del pronunciamiento sobre la confiabilidad de los registros financieros. Me va a servir para eso. Para planificar estados y para emitir mi informe de registro. Lógicamente, esta fecha a 9, 10, 11, 12, 13, dependiendo de ustedes qué fecha quieren sacar, no nos van a entregar todavía estados financieros preliminares. No lo van a hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar esto? Nosotros cualquier momento podemos justamente imprimir los estados financieros. No hay ningún problema. Es como les decía, ¿no? La colega decía, aprieto enter y me va a imprimir los estados financieros. Perfecto, entonces vamos a imprimir los estados financieros esa fecha. Y voy a calcular los parámetros. 5% de la utilidad neta, en este caso del ejemplo, yo tenía 5 millones, ¿ya? Si es pérdida, no va a ir con negativo, ¿ya? Porque ese ha sido un error de uno de mis supervisores, que un año teníamos pérdida antes de ajustes, y lo ha puesto con negativo, ¿no? Y ya me he tergiversado toda la lógica. La cosa es la significatividad, independientemente si es debe o haber. Independientemente si es debe o haber. Entonces yo voy a tener justamente el importe. Voy a tener el importe. No pongo negativos ni positivos, montos. Es como un valor absoluto, ¿no? No me importa. Entonces voy a calcular el 5% de 5 millones, que es 250.000. Voy a colocar el total del activo, que en este caso era 1.156 millones. El 1% va a ser 11.500.000. El total de ingresos, 478 millones. El 1% va a ser 4.780.000. El patrimonio, 1.130 millones. Y su 1% va a ser 11.300.000. Entonces, una vez que he sacado los porcentajes, voy a sumar, ¿no? Sumo los 4 y me sale 27 millones. Y voy a hallar el promedio, es decir, voy a dividir entre 4. Me sale 6.977.000. Mi nivel de precisión es 7 millones. ¿Estoy conforme con los 7 millones? Esa es la pregunta que tengo que hacer. De acuerdo a mi conocimiento de la organización, a los aspectos, a los problemas, todo, ¿estoy de acuerdo con 7 millones o no? No se olviden que aquí estoy hablando de 1.156 millones. Y si se dan cuenta, ¿por qué he elegido este promedio? Ah, aquí tengo 400 millones, aquí tengo 1.105, aquí tengo 5 millones. Hay mucha diferencia, hay mucho rango entre los componentes. Por eso he decidido también hacer un promedio. Por eso he decidido hacer un promedio.
Ya. Ya, entonces, ya he hecho al momento de la planificación de la auditoría. Ahora lo voy a hacer al momento de la ejecución. Con los saldos al 31 de diciembre de 2024 extraídos de los estados financieros preliminares proporcionados por la entidad en fecha 23 de enero. Yo lo he colocado 23 porque generalmente en mi anterior organización esa era la fecha límite que habíamos acordado para que se nos proporcione los estados financieros preliminares. En mi actual entidad sucede lo mismo. Ya me han entregado los estados financieros, se han atrasado un poquito por tema de cambio de personal, pero me han entregado entre el 23 y 24 de enero, que debería ser la fecha límite con la que nos entreguen los estados financieros. Ya les dije el año pasado, ¿no? Ya les dije el anterior el curso del día de ayer. Si no lo hacen, tenemos que hacer una oportunidad de mejora, porque hay entidades que sean, o hay contadores, o hay colegas contadores que se han acostumbrado justamente a no entregar los estados financieros preliminares. Y eso está mal. No es que voy a avanzar como una colega le había dicho, no, avance del CIGEP. Yo la voy a entregar el 28. No tiene sentido. Haremos la oportunidad de mejora, o sea, tiene que haber estados financieros preliminares. Tengo que trabajar de forma conjunta con mi área contable para justamente subsanar todas las situaciones que puedan haber. Tienen que presentarse. Tenemos que acostumbrar. Como les dije el día de ayer, yo ya estoy pensando en estados financieros trimestrales. ¿Y cómo el anual no vamos a poder presentar un estado financiero preliminar? Mucho riesgo. Hago lo mismo, hago lo mismo. Y finalmente, en la etapa de comunicación de resultados de la auditoría. Con saldos al 31 de diciembre de 2024, en este caso, extraídos de los estados financieros definitivos proporcionados por la entidad en fecha 28 o la fecha que les entreguen los estados financieros, se procedió a efectuar el cálculo del nivel de significatividad para fines de emisión del pronunciamiento sobre la confiabilidad de los estados financieros. Les voy a calcular. En el ejemplo lo estoy manteniendo, ¿ya? Pero en la práctica no debería ser así. Vamos a tener diferentes montos. ¿Por qué? Porque los estados financieros están evolucionando, ¿no? La lógica debería ser que no debería haber mucha diferencia en los resultados que nosotros obtengamos. Si tenemos mucha diferencia, significa que algo no nos han presentado, algo no nos han incluido en los estados financieros. Si tengo mucha diferencia con este final. Voy a tener diferencia, sí, pero no debería ser tanto. El error tolerable. Ojo, ¿no? Cuando yo defino mi nivel de significatividad, mi nivel de materialidad, ese es un deber de ser. ¿Qué quiere decir? Que si yo he elegido 7 millones, todo lo que supere 7 millones va a entrar al pronunciamiento. Todos los hallazgos que yo tenga superiores a 7 millones van a formar parte del pronunciamiento, porque ese es mi límite de error que yo puedo aguantar, hasta 7 millones. Lo que supera ya entra en mi pronunciamiento. Eso es lo que la Contraloría llama significativos, yo lo llamo críticos. Supera mis 7 millones. En cambio, el error tolerable es hasta cuánto yo puedo soportar errores a nivel de las cuentas, partidas o rubros que se tienen. Pero aquí, a diferencia del nivel de significatividad, el error tolerable es un estimativo que me llama la atención para decir, aquí puede haber problemas grandes. Y también debería servirme como parámetro para saber cuándo yo tengo que hacer una oportunidad de mejora o no. Pero aquí, como les digo, no es un deber de ser. ¿Por qué? Porque yo puedo tener como aquí mi nivel de error tolerable en disponible, me ha salido 4.500.000, pero si yo tengo, no sé, un robo de dinero de 100.000, no lo voy a reportar. Sí, lo voy a reportar. No me va a hacer cambiar mi opinión de los estados financieros, ¿no? Porque soy fuerte en eso.
total en activo era eh, 479 millones. 100.000 no me va a afectar, para nada. No me va a afectar. Pero sí yo tengo que dar esa oportunidad de mejora. Por eso les digo, no es un deber de ser, pero es algo que me ayuda justamente a ver si amerita o no amerita justamente el tema de mi exposición dentro del informe de control interno. La norma sobre el error tolerable no me habla, ¿ya? Pero ¿cómo hemos hecho nosotros? Asimismo, se procedió al cálculo del error tolerable para cada una de las cuentas y rubros de los estados financieros, el cual fue realizado a nivel consolidado, con los saldos al 31 de diciembre presentados en fecha 23 de enero de 2020 y tantos, los estados financieros preliminares, conforme al siguiente detalle. Entonces, nosotros utilizamos esta fórmula, igual hay diversas formas de calcular el error tolerable, hay diversa metodología, pero nosotros utilizábamos esta. Esta fórmula estadística, donde ET es igual a error tolerable, es igual al nivel de precisión multiplicado por el saldo de la cuenta, dividido entre el mayor entre el total activo o ingreso, elevado a un medio. O la raíz cuadrada si quieren hacer la inversa de la exponenciación. Tomando en cuenta la información de los estados financieros con respecto de la cuenta bancos, tenemos nivel de precisión 7 millones, total activo 1.156 millones, total de ingresos 478 millones, saldo cuenta bancos 479 millones. Entonces, desarrollo, error tolerable es igual a nivel de precisión por el saldo de la cuenta bancos entre el total del activo, ¿no? Porque el activo es mayor que el ingreso, elevado a un medio. Despejo y tengo error tolerable igual a 7 millones multiplicado por el saldo de la cuenta bancos, 479 millones, dividido entre el total del activo, 1.156 millones, elevado a un medio. Hago operaciones aritméticas y me sale 4.500.000. El exacto era 4.508.000. Hago operaciones y me va a cuadrar, ¿no? Y hago mi planillita de análisis de error tolerable. Listo. Asimismo, con base en la fórmula estadística citada precedentemente, se procedió al cálculo del error tolerable para cada una de las cuentas y rubros de los estados financieros, el cual fue realizado a nivel consolidado con los saldos al 31 de diciembre de 2024, presentados en fecha 28 de febrero, en este caso del 2025, estados financieros definitivos. Voy a hacer lo mismo, pero con los saldos definitivos, para ver si justamente hay alguna variación. Listo. Pero ya tengo definido mi nivel de materialidad y justamente mi error tolerable. Sencillo. Y como les digo, esta parte es importante para mi pronunciamiento. Mi pronunciamiento tiene que ser el adecuado. Muestreo. A ver, ¿alguno de ustedes puede decirme cómo saca justamente su muestreo? ¿Qué fórmula utiliza? ¿Cómo lo hace? Porque el día de ayer estábamos hablando, ¿no ven? Y les decía, no es que a todo voy a tener el 70%. No es que a todo voy a tener 70%. ¿Cómo definen su muestreo? ¿Cómo hacen su muestreo? A ver, denme un segundito mientras lo piensen. Por favor, denme un segundito.
A ver, yo les voy a decir cómo hacíamos, ¿ya? Y ustedes me dicen si hacían igual o no. Nosotros, ¿cómo hacíamos? Definíamos, ¿no? El supervisor agarraba y decía 70-60%. Y nosotros ya teníamos el tamaño de la muestra, que justamente es 60 y 70%, y para seleccionar justamente elegíamos los montos más grandes. Y listo. Y si teníamos suerte, si podíamos ver un solo caso, veíamos un solo caso. Y ya, cubríamos el famoso 70%, 60%. Lo hacíamos así. ¿Está bien? La respuesta es no, no está bien. No está bien. ¿Por qué? Porque muestreo justamente es seleccionar un grupo de elementos muestra a partir de un conjunto grande de ellos, universo población, y utilizar las características de la muestra para establecer conclusiones respecto a la población total. Es decir, que la muestra tiene que ser representativa del universo. Es como para las elecciones, ¿no? Si yo quiero sacar una encuesta, ahora que va a haber las elecciones presidenciales, quiero sacar una encuesta de intención de voto, no me voy a ir, pues, yo qué sé, solamente a La Paz para hacer mi encuesta, ¿no? Porque es diferente La Paz que Cochabamba, que Potosí, que Oruro, etcétera. Es totalmente diferente. No puedo hacer eso, ¿no? Y eso es lo que hacemos nosotros cuando hacemos ese tipo de, entre comillas, muestreo. No estamos aplicando correctamente. El muestreo tiene dos etapas básicas en la práctica. Uno es determinar n, que es el tamaño de la muestra, y dos es determinar los componentes de la muestra, la selección de la muestra. Entonces yo tengo dos elementos ahí. Uno, ¿cómo determino n, el tamaño de la muestra? Y ahí nuevamente, ¿no? Dependiendo del grado de confianza que se tiene en el componente. P y Q utilizo. P es confianza, Q es desconfianza. ¿Cuánto confío en este proceso? Viáticos, por ejemplo. ¿Cuánto confío en viáticos? 90%, 95%, 92%, 96%. Es algo que ustedes tienen que definir. Pero si yo digo 90, 92, lógicamente tengo que tener un grado de confianza aceptable en el control interno de viáticos. Y mi nivel de desconfianza va a ser 0,8. A mayor nivel de confianza, menos es la muestra. Hay menos cantidad. N me va a devolver cantidad, no me va a devolver valor. N me va a dar la cantidad en función al número de sujetos que tiene el universo. En función de ello, si tengo, por decir, 20 cuentas por cobrar, entonces de las 20 me va a decir, tú tienes que revisar 10, tienes que revisar 5, tienes que revisar 8 casos. No me va a dar montos. Muestreo no es montos. Muestreo de sujetos, universo, población y una muestra. Eso es muestreo. Entonces, primero defino n, el tamaño de la muestra. Y eso se define nuevamente por la confianza en el control interno que nosotros tenemos. ¿Cuál es nuestro nivel de confianza? Entonces, eso vamos a determinar. Primero n. Para determinar n, yo tengo un montón de fórmulas estadísticas y no estadísticas. Montón. Entonces ustedes tienen que decidir en función en función de las características que tiene el universo.
¿Por qué? Porque muchas veces nuestros universos en confiabilidad no son grandes. En estadística se llama universos finitos e infinitos. No significa que el universo es infinito, ¿no? Es decir, como las estrellas, ¿no? No, sino significa que es un universo grande. Y los finitos son pequeños. En Confia generalmente son pequeños. Son pequeños, generalmente. Entonces, por ahí no me sea muy útil utilizar una fórmula. Hay una muy buena que es la Z, la fórmula Z, que jugando con las variables, yo puedo tener una muestra razonable. Porque, ojo, el auditor tiene que estar conforme nuevamente con el resultado de la muestra, porque me puede salir 10, me puede salir 20, me puede salir 30, dependiendo cómo juegue con los números. Yo a veces lo cocino, te soy sincero. ¿Por qué? Porque quiero tener un determinado tamaño de muestra. Y es jugar con números. Estadística es números. Y juego con los números. Entonces yo, utilizando Z, yo puedo agarrar y determino mi n tamaño de muestra. Pero no es la única forma. Primero terminaré con lo correcto. Z. Utilizo Z, tengo mi n, tamaño de muestra. Y luego procedo a la selección de la muestra. Entonces, hay diferentes formas de seleccionar la muestra, desde números aleatorios en Excel, números aleatorios en tablas, muestreo sistemático de valores, que es muy bueno para Confia, es muy bueno, ¿por qué? Porque ese tipo de muestreo me da los valores más altos, pero también los pequeños, pero sí o sí me salen las grandes. Muestreo estratificado, muy bueno, muy bueno. ¿Cómo puedo utilizar justamente, les digo, números Excel, así aleatorios? Y ahí, esa es mi muestra. Listo. Totalmente respaldada. Si no quiero utilizar ese tema, yo puedo justamente hacerlo de otra forma. ¿Por qué? Porque mis universos, nuestros universos, generalmente son pequeños. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero voy a estratificar mi universo. Y estratificar yo lo pongo en fácil, hacer 3 subuniversos, un subuniverso grande de montos grandes, un subuniverso de montos medianos y un subuniverso de montos pequeños. 3. Si no es mucho de los grandes que he seleccionado, yo elijo el 100% de ese estrato, porque ya lo he dividido en 3 universos. Entonces, yo voy a trabajar el 100% de los montos grandes. De los montos medianos, ya puedo determinar y decir que voy a utilizar a criterio y juicio del auditor. Puedo elegir 3, 2, 4, no sé, dependiendo de la cantidad. Y lo mismo con los pequeños. Pero yo tengo que elegir grandes, medianos y pequeños. No solamente grandes. No me sirve solamente grandes. Porque a veces el riesgo puede estar en los pequeños. El riesgo puede estar en los pequeños. Entonces tengo que elegir, tengo que ver. Por eso es muestra, porque es representativa de todo el universo. Y la estratificación me ayuda a jugar. Entonces ahí no voy a utilizar muestreo estadístico. Muchas veces en Confia no me conviene si ustedes quieren utilizar muestreo estadístico y mucho menos si no sé manejar muy bien el muestreo estadístico. Entonces, lo que les he dicho, estratos, de los estratos, vean cómo trabajar cada uno de los estratos. Les decía, los grandes 100%, los medianos y pequeños eligen justamente un número y luego los seleccionan. Ahí es más conveniente el tema de la selección números en Excel, ¿no? Números aleatorios en Excel. Es más sencillo, más rápido. No tengo mucho problema con ello.
Ese es, ese debería ser la forma correcta justamente en que nosotros tenemos que efectuar nuestro muestreo. Analicen, vean, pero no cometan ese error que les dije, ¿no? De elegir los más grandes únicamente. Eso no es muestreo. Eso no es muestreo. ¿Ya? Tú ya hemos hablado, tamaño, etcétera. Hay diferentes formas de sacar muestreo. Ya. Veamos el conocimiento de la estructura y contenido de los estados financieros. Debemos contar con un adecuado conocimiento de los estados financieros que emite la entidad o empresa objeto de nuestra auditoría. Tenemos que conocer qué estados financieros emite la entidad o empresa, de acuerdo a su naturaleza y en concordancia con las normas básicas del sistema de contabilidad integrada, pudiendo ser las siguientes: balance general comparativo, estado de recursos y gastos corriente comparativo, estado de flujo de efectivo comparativo, estado de cambios en el patrimonio neto comparativo, la cuenta ahorro inversión financiamiento comparativo, la ejecución presupuestaria de recursos, la ejecución presupuestaria de gastos. Asimismo, debemos conocer la finalidad de cada estado, su contenido y su interrelación con los demás estados financieros. A ver, eso del tema de los estados, eh, tenemos que tener el concepto, ¿no? Generalmente, si somos entidades descentralizadas, desconcentradas, vamos a tener todo eso, ¿no? El balance general comparativo, que es un estado del módulo contable, el estado de recursos y gastos y corrientes comparativo, que es módulo contable, el estado de flujo de efectivo comparativo, que es módulo de tesorería, el estado de cambios en el patrimonio neto, que es el neto comparativo, que es justamente el módulo contable, la cuenta ahorro, inversión, financiamiento comparativo, la CAIP, que es módulo presupuestario, la ejecución presupuestaria de recursos, módulo presupuestario, y la ejecución presupuestaria de gastos, módulo presupuestario. No olvidemos las notas a los estados financieros. Las notas a los estados financieros tienen que ser lo más adecuado posible justamente para el tema de nuestra organización. Tenemos que justamente a través de las notas leer los estados financieros, poder leer y comprender todo lo que la entidad justamente ha efectuado, todos sus registros contables que se tienen. Tengo que entender a través de las notas a los estados financieros. Cuidado que estén haciendo, como les digo, no copies y ni siquiera corrigen. Eso me hace, eso me hace renegar mucho, ¿no? Y mi entidad me pasó eso este año y pucha, los colgué, porque me han mezclado las notas a los estados financieros, había una cosa, había otra cosa y pucha, no tiene sentido. Eh, Conocimiento de las políticas de adecuación. Si en nuestra entidad el registro contable y presupuestario se efectúa mediante el uso de un sistema diferente, un sistema informático diferente al SIGEP, esto pasa mucho con las EBNES, ¿no? Con las empresas públicas nacionales estratégicas, que debido a su naturaleza muchas veces no es tan adecuado al SIGEP, ¿no? Entonces utilizan justamente un sistema informático adicional o de apoyo para poder justamente, a lo menos si tengo que manejar centros de costo y todo ello, y el SIGEP no me ayuda en eso, ¿no? El SIGEP no se maneja justamente a nivel de centros de costo. Entonces, es un defecto que se tiene en el SIGEP. A veces en la auditoría operacional, cuando nosotros hacemos, tenemos ese problema, ¿no? No tenemos centros de costo. Entonces es muy difícil a veces medir un proceso específico de la organización. No tengo. Entonces, si estamos como organización justamente viendo un aspecto diferente o estamos utilizando un sistema informático diferente, vamos a conocer y comprender la adecuación del mismo y los requisitos y formalidades del SIGEP. Para ello,
debemos solicitar la política implementada por la entidad para su adecuación y verificar los controles diseñados e implementados por la entidad para el efecto. ¿Cómo estamos haciendo esa adecuación? ¿Cómo estamos haciendo esa transformación de nuestro sistema SIGEP al sistema que justamente tal vez ayude de mejor forma a la organización? Debemos verificar la confianza que vamos a depositar en el sistema informático utilizado por la entidad que pudiera afectar la oportunidad, alcance y naturaleza de las pruebas y procedimientos de auditoría a ser efectuados en la entidad. ¿Qué nivel de confianza tenemos en ese otro sistema? En el sistema SIGE, por ejemplo, sabemos que confiamos. Yo no confío 100%, o sea, hay algunas cosas que tantos años, creo que desde el 2016 ha salido, ¿no? 2015 el CIGEP, no me acuerdo muy bien, pero tantos años y hasta ahorita hay algunas cosas que no le entiendo al sistema. No sé cómo lo hace, pero lo hace. Entonces tengo cierto nivel de, no sé llamarle recelo, pero digo, pues, no confío 100%. Eh, Pero tenemos cierto grado de confianza, ¿no? Por eso no hacemos mucho en relación al sistema. Pero como este es un sistema o el posible sistema que están utilizando es un sistema nuevo, ajeno al sector público, tenemos que ver justamente qué grado de confianza nos da en su procesamiento, cómo se está adecuando. Ya veamos ese elemento. Y elaboración de programas de trabajo. Producto de la planificación específica para el análisis de los estados financieros, el auditor interno, una vez que ya hemos conocido justamente todos los aspectos, eh, cuentas de balance, partidas de gasto adicionales, rubros adicionales, ya estamos en condiciones de elaborar los trabajos, los programas de trabajos restantes para efectuar la confiabilidad de registros y estados financieros conforme al siguiente detalle. Programas de trabajo de las operaciones críticas adicionales que hemos seleccionado, un programa de eventos subsecuentes, un programa de compromisos y contingencias, un programa de cobertura de seguro, programa de análisis del presupuesto aprobado por la entidad, programa de conciliación de los estados financieros y los estados de ejecución presupuestaria de recursos y gastos, programa de verificación de aspectos impositivos y previsiones, programa de cierre de estados financieros incluye pruebas sobre ocurrencia de fraude y agentes de ajuste y reversión, si es que viéramos necesario, y otros programas a criterio y juicio del auditor. Ojo, que como les dije, estos elementos de eventos subsecuentes, compromisos, análisis de consistencia y todo ello, la entidad ya debería estar trabajando en ello, ¿no? Nosotros no somos los primeros, nosotros no somos los primeros interesados en que, bueno, somos interesados, pero los primeros que tienen la responsabilidad de ver todos esos aspectos para cerrar estados financieros es la propia organización, no nosotros. Ya, preguntas, estimados colegas, ¿qué preguntas tienen? Bueno, estimados colegas, antes de despedirme, quería pedirles un favor grande. El día de mañana no vamos a poder pasar clases, por favor. Estoy lleno de viaje. Mañana en la tarde estoy partiendo y es vía carretera, así que me va a ser imposible justamente ver el tema de la clase. Entonces les rogaría, por favor, eh, reemplazar esa clase el día lunes, no en el mismo horario para no perjudicarles ni nada. No, para no perjudicarlos. La clase de mañana del día jueves la estaríamos pasando el día lunes, en el mismo horario, 8:30, 10:30 y todo eso. Voy a hablar con Juanito. Ya, la clase del viernes estaría normal, la del sábado normal, y luego terminaríamos el día lunes. Por favor, ya les rogaría mucho la comprensión. Gajes del oficio, ustedes saben que como auditores, cuando tenemos que ir, y es un pedido expreso de mi madre, ¿no?
nos tengo un tiro. Y por carretera. Así que no voy a poder si quieres estar en un lugar, en un hotel, y ahí hubiéramos pasado normal la clase. Ya, por favor, ese temita para el día de mañana lo suspenderemos y el lunes lo retomamos. ¿Ya? Nuevamente, mil gracias por su atención. Los espero el día viernes en este caso, por favor. Ya, para seguir compartiendo conocimiento, vamos a entrar justamente al tema de, ya, la ejecución de la confiabilidad de estados financieros. Y ahí alisten sus preguntas, alisten las dudas que tengan de disponible, exigible, realizable, etcétera. Vamos a ir viendo los riesgos y controles que cada uno de los rubros que vamos a ver en esta confiabilidad de estados financieros. ¿Ya? Mil gracias. Los espero el día viernes, por favor. Un gran abrazo y gracias por la comprensión. Que tengan un descanso reparador.